algunos más. TP3B12I. A ver. Déjame buscarlo. ¿Es el de la expresión más simple o el que sigue, el de las ecuaciones y verificar el resultado? Ya estamos grabando, sí. Recuerden lo del DNI, ingresarlo recién ahora, que es cuando se está grabando, para que me quede también en el archivo de texto. Resolver simplificando lo más posible. A ver. Yo lo voy copiando y si ven que es otro el que me están pidiendo, me dicen, ¿sí? TP3B 12I. Tenemos x más 3 sobre x más 4 dividido x menos 5 más 18 sobre x más 4. ¿Sería ese? A ver, voy girando. ¿Ese es el que me estaban pidiendo? No. ¿El del punto siguiente? Hola, ¿qué tal? Hola, no, ese no es. Es como que dice x dividido x menos 1 más 2x dividido x más 1. ¿Ese no lo hicimos la semana pasada? No. ¿No? Me debo haber confundido. Capaz que hice con otro curso. Más x más 2 sobre x cuadrado menos 1. ¿Sabes qué me parece? Me suena a que sí, porque, bueno, lo hacemos rapidito igual. Voy a minimizar esta ventanita. Ahí está, así veo si aparece algo. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Primero que nada, lo pensamos como si fueran 3 fracciones, ¿sí? Donde lo que hacemos es mirar los denominadores. En este caso, es un polinomio que se puede factorizar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es factorizarlo. ¿Cómo lo factorizamos? Se trata de un cuadrado, perdón, de una diferencia de cuadrados. Entonces, lo vamos a poder escribir como el producto de las bases sumadas por la resta, ¿sí? O sea, la resta y la suma. O escrito al revés, ¿no? Es exactamente igual. Factorizamos. Si no se acuerdan o si no identifican a simple vista que se trata de una diferencia de cuadrados, bueno, usan Ruffini y dividen por los divisores del independiente. En este caso serían más y menos 1, que justamente son las dos raíces. Después de hacer la división se encuentra la factorización. Profe, hola. Sí, hola. Decime. Acabo de revisar el cuaderno, que lo tengo medio desorganizado. Sí, me doy cuenta que lo habíamos hecho en otra clase. Ah, bueno.
Bueno, está bien. De todas maneras, hago, aunque sea por lo menos un repasito de la idea para todos, por ahí viene bien. Cuando tenemos todo factorizado, ¿qué vamos a poner en el denominador común? Aquellos factores, los que están repetidos, los ponemos una sola vez. Por ejemplo, el x menos 1 está acá y está acá. Lo escribo una vez. No importa que acá no esté. Y después me fijo, por ejemplo, bueno, este también lo tengo que poner. ¿Sí? Y como estos dos ya los tengo, listo, ya encontré el denominador común a todos. Si me apareciera otro denominador más, no sé, por ejemplo, 3x, también tendría que agregarlo. Y sería también parte del denominador común. Y después vamos buscando los equivalentes para los numeradores, ¿sí? Eso es de manera general lo que hacemos para poder sumar estas fracciones algebraicas. Bueno. Ahí tengo más compañeros esperando. Ahí estamos. Bien. Bueno, avanzamos y cualquier cosa, si necesitan, después o me dicen o nos escriben. Acuérdense que pueden escribir siempre, ¿sí? Vamos con función homográfica. Bueno, ¿qué es una función homográfica? Es una función, obviamente, donde la expresamos mediante una fórmula general de este tipo, a por x más b sobre c por x más d, donde, ¿qué son a, b, c y d? Son números, son coeficientes, son números reales, donde en particular, ¿qué tenemos que pedir? Que c por x más d no valga 0, ¿sí? Pero además hay otra condición que es que el coeficiente del término lineal del numerador por el independiente del denominador no valga lo mismo que los otros dos cruzados, C por B. Yo dije cruzados, no necesariamente van a encontrarse siempre la expresión en este orden. ¿Cuál podría ser un ejemplo de una función homográfica? Podría ser 2x menos 3 sobre 5 menos x. Fíjense que el numerador tiene este formato, pero el denominador está escrito así. ¿Está bien? Entonces, no necesariamente es siempre el producto cruzado lo que ustedes tienen que verificar que sea diferente. Tienen que ver cuáles son los valores de A, B, C. Acá serían A vale 2, B vale menos 3, C vale menos 1, D vale 5. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es lo que tienen que ver para poder analizarlo. ¿Qué elementos vamos a querer conocer de esta función? Bueno, primero que nada queremos conocer el dominio. ¿Cómo pensamos el dominio? El dominio son todos los valores que nosotros le podemos dar a x de tal manera que la función existe. Cuando pensamos en el dominio, tenemos que ver precisamente esta condición, que el denominador no se haga 0. ¿Por qué? Porque el dominio van a ser todos los reales, excepto el valor que hace que este denominador sea 0. ¿Sí? Entonces, si nosotros igualáramos a 0, cx más d igual a 0, y de acá despejamos x, nos queda para qué valor esta cuenta nos da 0. O sea, si despejamos la d restando y la c dividiendo, este valor de x es el que va a hacer que esta función no exista, porque ese denominador nos va a dar 0. Entonces siempre al dominio le vamos a sacar ese punto, menos d sobre c. Ahora, ¿esto se lo tienen que acordar de memoria como fórmula? No, pero ni de casualidad. Entonces, la idea es que ustedes tengan presente esa condición para después poder hacer el análisis y decidir, bueno, sí, acá tengo que sacar tal valor. ¿Sí? Esto es una expresión genérica. Si se la acuerdan y la usan así, bueno, no es que esté mal, pero no hace falta que la memoricen. ¿Está bien? Bueno,
¿Y qué elemento vamos a sacar de la imagen? ¿Alguien se acuerda? Quería borrar esto. Lo borro de acá. Bueno, de la imagen vamos a quitar el valor que después vamos a ver que resulta ser la asíntota horizontal. La asíntota horizontal es A sobre C. Bien. Esto a modo general para reconocer el dominio y la imagen de una homográfica. Lo vamos a analizar ahora con un ejemplo para que ustedes vean todo lo que analizamos y graficamos. Así que voy a borrar para hacerme espacio. ¿Están copiando? No sé si justo estaban copiando y se los iba a borrar. ¿No? Bueno. Supongamos este caso. 2x sobre 2 y acá ponemos 3 menos x. Bueno, ¿qué hacemos primero que nada? Primero que nada lo que vamos a hacer es verificar que se cumpla la condición a partir de los valores de A, B, C y D, ¿no? Si de acá identificamos A es el que está con la X, el coeficiente del término lineal de ahí arriba. B es menos 2, el independiente. C, fíjense que lo escribí a propósito al revés, C vale menos 1 y D vale 3. Entonces, cuando hacemos A por D y vemos qué pasa con B por C, ¿sí? Comparándolos. A es 2, D es 3, B es menos 2 y C es menos 1. Entonces lo que pasa acá es que, bueno, nos da diferente, es precisamente lo que necesitamos, que no nos dé igual. Entonces sabemos que vamos a obtener una homográfica. ¿Qué pasaría si esto nos da igual? Bueno, les dejo planteada ahí la duda. Van a ver qué pasa si ustedes se inventan una función donde esos valores son iguales, esos productos, se van a encontrar con algo muy particular. Los dejo con la duda para que después hagan la prueba, se inventen una función y vean qué pasa, qué gráfico obtienen en ese caso. Bien, habiendo visto que sí, que responde a una función homográfica, vamos a analizar el dominio. Habíamos dicho que eran todos los reales, excepto algo. ¿Qué cosa? Ese algo lo obtenemos de ver para qué valor esto se hace 0. Entonces, ¿para qué valor se hace 0? Bueno, lo más fácil acá es despejar la x para este lado. Me queda que para x igual a 3. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo pongo el 3 acá, ¿sí? Porque lo obtuve de acá, cuando hago la resta esto es 0. Si esto es 0, la función no existe. Entonces, ese es el valor prohibido. El 3 es el valor que no podemos ponerle a la función, para el que la función no existe. Bueno, ¿y cuál es la imagen? Yo les había dicho que eran todos los reales menos un valor que hace las veces de asíntota horizontal. Todavía no vimos cuál era la asíntota horizontal, pero lo vamos a dejar acá pendiente porque ya la vemos y van a ver qué tiene que ver ese valor. Borro esta cuentita de acá. Vamos con las asíntotas. Bueno, para la asíntota vertical vamos a tener precisamente el valor que anula el denominador, ¿sí? Valor para el que se anula el denominador. Es ese mismo valor que estamos sacando del dominio. En nuestro caso, la ecuación de la asíntota vertical es x igual a 3. ¿Sí? Mismo valor que excluimos del dominio. Para la asíntota horizontal usamos una fórmula, y igual a sobre c. En nuestro caso, a vale 2, c vale menos 1. Entonces la asíntota horizontal es igual a menos 2.
este valor es el que vamos a restar acá. Menos 2. Bueno, ¿qué otra cosa buscamos para una función homográfica? La intersección que tiene la función con los ejes, con el eje X y con el eje Y. Eso lo pensamos de la misma manera que para cualquier otra función, ¿sí? La intersección con los ejes. Y ahí vamos, puedo borrar lo de las asíntotas, me voy a poner acá el resumen, asíntota vertical en X igual a 3, asíntota horizontal en Y igual a menos 2. ¿Está bien? Vamos con la intersección con los ejes. Esto me parece que se está viendo ya muy... Bueno, ¿dónde encontramos la intersección con los ejes? Intersección con el eje X. A esto también se lo llama raíz. Hola, sí. Una pregunta, profe, que me perdí. Arriba vertical que dice es Perdóname, ¿me repetirías que no escuché bien? arriba asíntota vertical que dice. Imagen, im. Ah, 3. No, por nada. Bueno, quedó peor. Vamos a hacerla ahí. Imagen. Bueno, ¿cómo hacemos para encontrar la raíz normalmente de una función? Lo que hacemos es igualar esa función a 0. ¿Por qué le igualamos a 0? Porque lo que estamos pidiendo es que su imagen valga 0. Porque si la imagen vale 0, queda sobre el eje X. ¿Está bien? Entonces, esta es la función, es la misma fórmula. Le igualamos a 0. Pero para que toda esta expresión valga 0, es el equivalente a pedir que solo el numerador valga 0, ¿sí? Porque 0 dividido por cualquier expresión me da 0. Siempre y cuando ese denominador no sea 0, ¿no? Bueno, si de acá despejamos x, nos queda 2 sobre 2. Entonces, tenemos una raíz donde x vale 1. La raíz la tenemos acá, en x igual a 1. De la misma manera que nos importa la intersección con el eje X, vamos a buscar la intersección con el eje Y. ¿Cómo lo hacemos? Evaluando la función para 0. Siempre de la misma manera. Si reemplazamos la X por 0, vamos a encontrar la intersección con el eje Y. ¿Cómo sería? 2 por 0 menos 2 sobre 3 menos 0. ¿Qué nos queda acá? Bueno, esto desaparece y esto también, nos queda menos 2/3. Ahí tenemos el valor de la ordenada para 0, ¿sí? O sea, la intersección con el eje Y. Bueno, con todos estos elementos vamos a poder hacer la gráfica de nuestra función homográfica. Así que voy a resumirme esto acá, intersección con X en X igual a 1, o sea, la raíz, intersección con Y en menos 2/3. En realidad estos son puntos, tendríamos que escribirlos, miren, voy a volver a expresarlo. Con X, el punto sería 1 de X, 0 de Y, ¿sí? Porque está sobre el eje X. En el eje X, Y vale 0. Y la intersección con el eje Y sería para 0 de X, que fue lo que quedó acá evidenciado, y menos 2/3 de Y. Ahí puse las coordenadas como puntos del plano. Bueno, borro acá para que podamos hacer el gráfico. No sé si están justo preguntando algo, me fijo.
Ahí está, miren los DNI. Bueno, ¿cómo hacemos? Vamos a tratar de ubicar todos estos elementos que recién fuimos calculando. Siempre las asíntotas nos dan un primer panorama. Tenemos una asíntota vertical en 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá tengo una asíntota vertical. Bien, entonces dijimos que en 3 teníamos asíntota vertical. ¿Qué es la asíntota vertical? Es esta línea imaginaria perpendicular al eje X, paralela al eje Y, que pasa por, en este caso, por 3. La ecuación es X igual a 3. La fórmula sería de esa asíntota. Tenemos también asíntota horizontal en menos 2, acá. La ecuación de esa asíntota horizontal es I igual a menos 2. Después tenemos las intersecciones. Fíjense, con el eje X en 1. Y con el eje Y en menos 2/3. O sea, por acá. Divido entre 0 y menos 1 en 3 partes y me fijo ahí esa partecita. Bien, con esta información ya podemos de manera aproximada trazar nuestra función. ¿Qué características tiene la función homográfica? Que se va a acercar pasando por los valores que toman la intersección. Y a ver, acá es cuando el fibrón borra en lugar de escribir. A ver si este va. No, este está peor. A ver si encuentro otro. Bueno, pasa por la raíz y por la ordenada y después se va acercando hacia las asíntotas. De esta manera. Lo mismo desde este lado. Tengan presente que si ustedes, por ejemplo, si a mí me hubiera quedado la ordenada, es decir, la intersección con el eje Y por acá abajo, la gráfica no puede cruzar las asíntotas en este caso, ¿sí? Entonces hay que revisar si alguno de los dos valores que calculamos están mal calculados. Eso es como para que lo tengan en cuenta y vean si por ahí hay que arreglar algo. Bueno, ¿qué pasa? Así como tenemos esta rama acá, también tenemos en este otro sector la otra rama, por eso se llama homográfica, ¿sí? Con respecto a la intersección de las asíntotas, simétricamente nos encontramos a la otra rama. ¿Cómo podemos hacer para trazar esa otra rama? Tenemos varios caminos. Uno de ellos es decir, bueno, hago la cuenta, calculo la imagen para valores que estén de este lado de la asíntota. La otra opción es decir, bueno, si yo sé que desde esa intersección, por ejemplo, hago un caminito de 2 y 2 y tengo un punto de la función. Si hago el camino inverso, también debería pasar lo mismo. ¿Qué quiere decir? Si me paro en la intersección, antes hacía 2 para arriba y 2 para la izquierda y me encontraba la función. Ahora hago 2 para abajo y 2 para la derecha y ahí también me la voy a encontrar a la función. Y este otro punto que lo conocíamos, ¿cómo llego hasta ahí? Y, por ejemplo, hago 3 y un cuadradito más una tercera parte. Entonces, hago 3, ahora 1 para abajo y un poquitito más. ¿Qué pasa? Para hacer esto, bueno, hay que tener bastante atención y no hacer macana al contar, ¿no? Y no perdernos. Entonces, la otra opción que yo les decía es tabla de valores, donde, por ejemplo, tomamos al 4 y hacemos el cálculo. 2 por 4, 8. 8 menos 2 me da 6.
y acá tenemos 3 menos 4 menos 1. Entonces, para 4 me estaría dando menos 6 en realidad. Entonces, para 4 me fijo, el menos 6 lo tengo por acá. Menos 5, menos 6, más o menos por ahí pasa la función. Busco otro valor, por ejemplo 5. Bueno, ¿qué pasa con el 5? 2 por 5, 10. 10 menos 2 me da 8. Y en el denominador tengo 3 menos 5 menos 2. O sea que para 5 de x me da menos 4 de y. Fíjense, 5 con el menos 4. Es el punto que había marcado yo antes. Ya con un par de valores y sabiendo que es simétrica la función, la podemos trazar acercándonos a las asíntotas. Fíjense que lo que pasa acá de acercarse a las asíntotas también pasa de este otro lado. A ver, ahí prolongo un poquito más para que lo vean, y acá también. Es decir, este acercamiento se hace de los dos lados. Ahí a lo mejor lo ven mejor. Ahí quedó. Bueno, ¿qué faltaría en esta gráfica? Poner la fórmula de la función. F de x igual, bueno, mínimamente tienen que poner f de x en la curva. Si tenemos espacio para la fórmula, mucho mejor. Ahí estamos. Bueno, pregúntenme, chicos, ¿necesitan que revisemos algo más de lo que dijimos? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo era la punta de ese punto que hiciste abajo? ¿Cómo hice? Me hice una tablita de valores donde, como cuando graficamos cualquier otra función, donde el valor de x lo elegimos nosotros y el valor de y lo calculamos con la fórmula de nuestra función. En este caso es 2x menos 2 sobre 3 menos x. ¿Qué hacemos? Reemplazamos la x cada vez que aparece en la fórmula y hacemos la cuenta. Por ejemplo, ¿qué valores voy a elegir tomar acá para x? No voy a elegir valores del lado que ya grafiqué, sino que voy a tomar valores del lado que me falta graficar, ¿sí? Con respecto a la asíntota me refiero. Por eso es que puse, por ejemplo, la imagen para 4, para 5. Podría haber puesto cualquier otro valor que estuviera a la derecha, que era donde me faltaba graficar esta parte de la función. Lo que pasa es que si le pongo, por ejemplo, 20, lo que va a pasar es que, bueno, voy a tener que hacer un gráfico llegando hasta 20 en el eje de las X. Por eso es que tomé valores naturales, que además son fáciles de calcular, ¿sí? Pero podría haber sido cualquier valor que resulte mayor que 3. Si yo hubiera puesto 3,01, bueno, seguramente me hubiera dado un valor negativo, grande en valor absoluto, ¿sí? Por ejemplo, no sé, menos, qué sé yo, menos 10.000. Entonces ahí el problema es graficarlo. Lo que sabemos es que lo que pasa en este sector es que toma valores muy cercanos, muy pegaditos, es decir, a medida que yo tomo valores más cercanos al 3, la función va a tomar valores negativos de mayor valor absoluto, ¿sí? Muy pegaditos a esa asíntota. Bueno. La otra manera que yo les dije es reconociendo que es simétrica. Entonces hago el camino desde la intersección de las asíntotas para llegar a uno de los puntos que determiné y después el camino inverso para llegar al otro punto simétrico. Lo mismo acá. Puedo ir, por ejemplo, desde acá hasta el eje y después subir. Entonces esa misma trayectoria la repito para el otro lado. Voy para el otro lado y en lugar de subir, bajo. Y ahí tengo el otro punto que había marcado antes. Ya después con eso, de manera aproximada lo estamos trazando, ¿no? Hacemos la gráfica. Bueno. Ahí estamos. Bien. ¿Alguna pregunta? Estoy viendo, a ver, demográfica, estaríamos. Bueno, tenemos para seguir ecuación de la circunferencia y de la elipse.
¿Puedo borrarles o están copiando todavía? ¿Vamos bien? Bien, bárbaro. Bueno. Ecuación de la circunferencia. ¿Qué tenemos que saber de la circunferencia? Que es el lugar geométrico de todos los puntos del plano que están a una misma distancia de otro punto. A ese otro punto, si lo consideramos como referencia, es al punto que vamos a llamar centro de la circunferencia. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que yo considero esta medida, ¿sí? Desde acá, desde el origen, que es donde tengo 0 para los 2x, tomo esta distancia, que sería el radio después de nuestra circunferencia. Si esta misma medida la voy repitiendo y tomando siempre desde el 0, esa distancia para acá, para todos, en todas las direcciones posibles, ¿sí? Lo que me va a quedar es esto. Todos los puntos que están a esa distancia que yo llamé R. Al conjunto de todos esos puntos es a lo que denominamos circunferencia. Ahora, en particular, si yo considero que este punto tiene coordenadas X e Y, ¿sí? Y trazo acá mi triangulito rectángulo. Si tiene coordenadas X y Y, quiere decir que acá tengo el valor de X y acá tengo el valor de Y. O sea que toda esta medida vale X y toda esta otra distancia, esa altura de este triángulo, vale Y. Y si esto lo pensamos como un triángulo rectángulo, que de hecho es un triángulo rectángulo, ¿qué diría Pitágoras? Que el radio al cuadrado, que es la hipotenusa al cuadrado, lo puedo expresar como suma de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, o sea, x cuadrado más y cuadrado. Ahora, esta relación que se cumple para este punto, si yo mantengo fija esa distancia r, va a ser la misma relación que se cumpla para este otro punto, donde sí, va a cambiar la medida de x y va a cambiar la medida de y, pero la relación va a ser siempre la misma. Entonces, de esta manera resulta la ecuación de la circunferencia, a partir del teorema de Pitágoras. Bien. ¿Qué pasa? Esta es la circunferencia que tiene radio r y que está centrada en el origen. Circunferencia con centro en 0 en este caso y radio r. ¿Está bien? Si nosotros desplazáramos la circunferencia a cualquier otro punto, bueno, tendríamos que pensar que la coordenada de x y de y va a sumar o restar un valor numérico. ¿Está bien? En general podríamos decir x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a el radio. El radio siempre es una distancia, la vamos a mantener como R, la vamos a seguir llamando R. Esta sería la circunferencia con centro en lugar de en 0, en lugar de centrar en el origen, tendríamos el centro en h y k. H valor de x, k valor de y, y bueno, radio r. Esto sería lo que necesitamos saber para la ecuación de la circunferencia.